Hoy exploraremos la inquietante posibilidad de que esta profecía esté comenzando a cumplirse ante nuestros ojos, con señales que no podemos ignorar. Te mostraremos cómo los textos bíblicos y los eventos actuales podrían estar revelando la inminente aparición de este líder conocido por muchos como el Papa Negro. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si el mayor engaño espiritual no viniera disfrazado de maldad, sino de santidad y paz aparentes? El libro del Apocalipsis nos da una imagen inquietante que pocos se atreven a mirar de cerca. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Este pasaje no describe una amenaza visible ni un enemigo declarado. Lo que revela es mucho más peligroso. Se trata de una figura que se presenta como un líder espiritual manso y humilde como un cordero, pero cuyas palabras y acciones están impregnadas del espíritu del engaño. Su apariencia inspira confianza, pero su esencia busca seducir al mundo entero, alejándolo de la verdad. Esta figura no llega imponiendo el mal, llega con discursos dulces, promesas de unidad y una falsa paz que no proviene de Dios. Cuando observamos el contexto global actual, podemos ver cómo se prepara el terreno para una figura así. Una figura que no necesita la fuerza para dominar, porque conquista desde el púlpito, desde la diplomacia religiosa, desde un lenguaje cuidadosamente diseñado para sonar espiritual, pero vacío de verdad bíblica. Jesús nos advirtió claramente en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta advertencia no fue dada al azar. Fue una alerta para tiempos como los nuestros, donde muchos buscan una espiritualidad cómoda sin cruz, ni arrepentimiento, sin doctrina, ni obediencia, sin confrontación, ni verdad absoluta. En este clima espiritual tibio es donde el falso líder florece, porque no necesita presentar batalla, solo necesita hablar bonito y suavizar el mensaje. El apóstol Pablo también escribió sobre esto en 2 Corintios 11:14, diciendo: no es de extrañar pues que Satanás se disfrace como ángel de luz. Este versículo conecta directamente con la figura del Cordero, que habla como dragón porque representa la habilidad del enemigo de presentarse como algo atractivo, confiable, incluso piadoso, pero que internamente está lleno de corrupción doctrinal y rebelión contra Dios. El problema no es que el engaño venga de afuera, sino que se disfraza de autoridad espiritual desde dentro. Eso es lo que hace tan peligrosa esta figura profética anunciada en Apocalipsis, una figura que no viene para destruir directamente, sino para distorsionar silenciosamente los cimientos de la fe. Cuando vemos el ascenso de líderes religiosos que promueven una fe diluida sin arrepentimiento ni santidad, cuando se predica el amor de Dios sin su justicia, cuando se busca agradar a todos y nunca confrontar el pecado. Estamos viendo los pasos silenciosos de esta profecía caminando entre nosotros. Se dice que el mayor truco del enemigo es convencer al mundo de que no existe, pero tal vez su mayor triunfo sea lograr que el mundo aplauda su obra creyendo que es obra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4 lo advierte con fuerza. Llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que según sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ese tiempo ya no es futuro, ese tiempo es ahora. Estamos en una generación que celebra la espiritualidad superficial y desecha la verdad que confronta. La figura del Cordero que habla como dragón no es simplemente un personaje que aparecerá repentinamente con una corona en la cabeza y una Biblia en la mano. Es un sistema, un espíritu, una manera de operar que ya está en marcha. Esta bestia representa no solo a una persona, sino a una influencia global, una estructura de poder espiritual que se ha ido infiltrando lentamente en las iglesias, en los medios y en los corazones. De muchos se disfraza de unidad,
pero niega la exclusividad de Cristo. Se disfraza de compasión, pero calla ante el pecado. Se disfraza de inclusión, pero niega la verdad absoluta del Evangelio. Y ese es el mayor engaño de todos: pensar que se está siguiendo a Dios, cuando en realidad se está siendo seducido por una imitación espiritual cuidadosamente construida. Este falso cordero no se presenta como enemigo de Dios, sino como su supuesto representante. Esa es la tragedia y la astucia del engaño final, porque en lugar de declarar una guerra abierta contra los principios bíblicos, busca reinterpretarlos, suavizarlos, hasta que ya no signifiquen nada. Busca que la gente crea que está adorando a Dios, cuando en realidad está adorando a un sistema sin Cristo, sin cruz, sin salvación real. En Apocalipsis 13:14 se nos dice que esta segunda bestia engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer ante la primera bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia. Es decir, este líder no viene solo, su propósito es glorificar un sistema mayor, el de la rebelión contra Dios, disfrazada de religión. Hay algo profundamente peligroso en un discurso espiritual sin verdad. El apóstol Juan lo expresó claramente en 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo hoy. Más que nunca es necesario discernimiento espiritual. No todo lo que suena a Dios viene de Dios. No todo lo que se dice en nombre del amor refleja al Dios santo y justo de las Escrituras. Cuando se predica un Dios que todo lo acepta, pero no transforma, cuando se promueve una salvación sin cruz, cuando se exalta una experiencia por encima de la obediencia, estamos frente a una voz que habla como dragón, aunque se disfrace de cordero. Recuerdo la historia de Moisés y cómo Dios lo usó para confrontar al faraón en nombre de la verdad. La autoridad espiritual verdadera siempre confronta el pecado y llama al arrepentimiento genuino. Nunca busca acomodarse al sistema para agradar a los hombres. Los profetas verdaderos en la Biblia no fueron populares, fueron perseguidos porque hablaban lo que Dios decía, no lo que la gente quería oír. Jeremías fue encarcelado, Elías fue amenazado, Juan el Bautista fue decapitado y Jesús fue crucificado por decir la verdad. Esa es la marca de la voz de Dios. No suena a popularidad, suena a confrontación, porque el amor de Dios no es complaciente, es redentor. En contraste, la figura del falso cordero busca lo contrario: aceptación popular, influencia mundial, elogios por su supuesta tolerancia y capacidad de unir a todas las creencias bajo un mismo techo espiritual. Pero Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso excluye cualquier camino alternativo, cualquier mensaje que ponga a Jesús como una opción entre muchas y no como la única puerta al Padre. Por eso, el mensaje del Cordero que habla como dragón es tan seductor y tan peligroso, porque suaviza las palabras de Cristo y las convierte en frases motivacionales sin el poder de salvación. Esta estrategia del enemigo no es nueva. Desde el jardín del Edén, Satanás ha utilizado la misma técnica. No niega directamente la palabra de Dios, la distorsiona. En Génesis 3:1 preguntó con sutileza: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? Notamos el patrón: introduce duda, manipula el mensaje de Dios para hacerlo parecer opresivo en lugar de protector. Hoy, esa misma voz dice: ¿realmente Jesús es el único camino? ¿No es eso excluyente? ¿No deberíamos aceptar todas las creencias como válidas? Pero esas preguntas, aunque disfrazadas de apertura y compasión, son el eco moderno de la antigua mentira en boca del dragón. Jesús también enfrentó esta tentación cuando fue llevado al desierto, y Satanás le citó las Escrituras fuera de contexto para desviarlo del propósito divino. Mateo 4:6 dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan. Satanás usó la Biblia, pero la usó para tentar, para manipular, para distorsionar.
Así también esta figura profética del Apocalipsis usará la Biblia para justificar sus discursos, pero no será la verdad. Lo que enseñe será una versión manipulada, hecha a la medida de los corazones rebeldes que desean un Dios que los afirme sin transformarlos. En estos tiempos necesitamos una fe firme, no emocional, una fe basada en las Escrituras, no en las sensaciones, una fe que no se deja seducir por palabras dulces ni por títulos religiosos, sino que discierne por el Espíritu de Dios. Jesús prometió en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esa es nuestra esperanza, que el Espíritu Santo nos revele qué voz proviene del Cordero y cuál es la voz del dragón disfrazado. El discernimiento no es opcional, en los tiempos finales es vital. Si no aprendemos a diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, podemos terminar adorando una imagen que niega a Cristo, pero que lleva su nombre. Y esa es precisamente la trampa final que el enemigo ha preparado: una religión sin verdad, una iglesia sin cruz, una espiritualidad sin transformación. El libro de Daniel capítulo 8 ya hablaba de un poder que se engrandecería hasta contra el príncipe de los príncipes y por medio del engaño destruiría a muchos. Esta descripción profética conecta directamente con lo que vemos hoy: un sistema que se levanta en nombre de Dios, pero que niega su autoridad. No debemos subestimar el alcance de este engaño, ni la sutileza con la que se presenta. Muchas personas ya están bajo su influencia, sin saberlo, porque lo que escuchan les agrada, les consuela, pero no los confronta, no los lleva al arrepentimiento ni a la santidad. Ese es el filtro de la verdad. Toda voz que te aleje de la cruz, aunque te hable de Dios, no viene de Dios. Y si no reconocemos esa distinción, corremos el riesgo de seguir a un líder que habla como dragón, creyendo que es enviado del cielo. El llamado es urgente y claro. No podemos permitirnos ser indiferentes ni tibios espiritualmente. No podemos ignorar las señales ni cerrar los ojos a la verdad revelada en las Escrituras. Lo que está en juego no es una simple doctrina, es la salvación de nuestras almas. Lo que viene no es un movimiento religioso inofensivo, es el cumplimiento de una profecía aterradora, diseñada para seducir a las naciones enteras y alejarlas del verdadero evangelio. Por eso debemos despertar, abrir los ojos y aferrarnos más que nunca a la palabra de Dios. Cada día que pasa, el escenario profético se aclara más. Cada discurso que suena a paz, pero niega a Cristo, es una alerta. Cada alianza religiosa global que deja fuera la cruz es un recordatorio de que el tiempo es corto. No se trata de conspiraciones humanas, se trata de una realidad espiritual que la Biblia ha anunciado con precisión desde hace siglos. Esta figura del Cordero, que habla como dragón, no vendrá a destruir por fuera, sino a desviar desde dentro. Por eso es tan crucial que tú y yo estemos alerta, firmes y fundamentados en la verdad. Porque cuando llegue el momento de elegir entre la voz suave del engaño y la voz firme de la verdad, solo aquellos que conocen al verdadero pastor sabrán cuál seguir. Como dijo Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La clave está en conocer su voz, en vivir en comunión con Él, en afinar nuestro oído espiritual para no confundir el rugido del dragón con el susurro del buen pastor. Porque llegará el día en que el mundo entero sea arrastrado por palabras dulces, por milagros falsos y por una unidad que no proviene de Dios sino del enemigo. Tú estás siendo preparado hoy para no ser parte de ese engaño, para reconocer la diferencia y permanecer firme, aunque todo a tu alrededor se incline ante la imagen del Cordero falso. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de preparación. Dios no nos deja en tinieblas. Él ha revelado su verdad en su palabra para que no seamos sorprendidos por el engaño profetizado. Apocalipsis 13 no es solo una advertencia, es una revelación para el pueblo fiel, para que cuando veamos a este falso líder ser exaltado por el mundo, no nos confundamos ni dudemos, sino que recordemos que todo esto ya estaba escrito y que Dios siempre ha tenido el control.
El enemigo puede disfrazarse, pero no puede ocultarse ante un corazón lleno del Espíritu de Dios. El tiempo ha llegado de abrir los ojos y discernir quién es el verdadero Cordero y quién solo se viste como uno, pero tiene la voz del dragón que devora almas sin que se den cuenta. ¿Estás preparado para distinguirlos? A lo largo de los siglos han existido figuras que han ejercido un poder espiritual silencioso, pero decisivo. Figuras que no aparecen en los titulares, ni son reconocidas por las masas, pero que operan detrás de las estructuras visibles, marcando el rumbo de naciones y concilios, determinando el curso de decisiones globales, bajo un manto de religiosidad sofisticada y aparentemente pacífica. En este contexto, surge un término inquietante que ha sido objeto de susurros y especulaciones por generaciones: el llamado Papa Negro, una expresión que no aparece directamente en las Escrituras, pero que resuena con fuerza cuando se observa a la luz de la profecía bíblica. En Apocalipsis 13, se nos presenta una bestia que sube de la tierra, símbolo de autoridad espiritual oculta, que actúa como portavoz de la primera bestia, promoviendo la adoración de una figura mayor y ejecutando señales para desviar a los habitantes de la tierra. Lo significativo no es solo su poder, sino la forma en que lo ejerce, sin confrontación directa, sino mediante influencia seductora y espiritual. La simbología del Papa Negro ha sido interpretada por muchos como la encarnación de este segundo poder profético, un rol encubierto dentro de las jerarquías eclesiásticas que no busca protagonismo visible, sino que opera como estratega espiritual detrás del telón. Según esta línea de interpretación, el término hace referencia a una figura con vestiduras religiosas, pero cuyas decisiones y orientación doctrinal no provienen de la inspiración divina, sino de una agenda que trabaja en paralelo a los propósitos de Dios. La Biblia habla repetidamente de líderes religiosos que desviarán a muchos. En Jeremías 23:1 se lee: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor». Esta advertencia profética señala que no todos los que se presentan como pastores del pueblo lo son en verdad. Algunos son sembradores de confusión, emisarios de un poder que no sirve al reino de Dios, sino a los intereses del adversario. Esta figura encubierta no se opone frontalmente a la fe verdadera, sino que se infiltra en su estructura, adopta su lenguaje, sus símbolos, sus escrituras, pero desvía su esencia, distorsiona su mensaje y debilita su fundamento. La mayor estrategia del enemigo en los tiempos finales no es destruir la iglesia desde afuera, sino deformarla desde dentro, cambiar su esencia mientras mantiene su forma. 2 Corintios 11, 13, 15. Confirma esta operación, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es sorprendente si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Este pasaje no deja espacio a dudas. No todos los que visten túnicas y portan títulos sagrados sirven a la verdad. Algunos son emisarios disfrazados, enviados para promover una doctrina que parece piadosa, pero está cargada de engaño. El simbolismo del color negro en este contexto no es una referencia superficial, sino un eco del lenguaje espiritual que describe tinieblas, ocultamiento y falta de transparencia. En Juan 3:19, Jesús declara: «Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Aquí el contraste entre luz y tinieblas no es meramente visual, es espiritual. Representa dos naturalezas en conflicto, dos influencias opuestas que no pueden convivir en armonía. El rol del supuesto Papa Negro encajaría dentro de las tinieblas que se oponen silenciosamente a la luz. Una figura que, aunque opera desde el interior de estructuras religiosas, representa un liderazgo espiritual que busca conducir a la humanidad hacia una falsa unidad religiosa, lejos de la verdad revelada por Dios. Lo que hace aún más perturbador este simbolismo es que el mismo Apocalipsis 13 describe a esta segunda bestia como alguien que realiza grandes señales
incluso hace descender fuego del cielo delante de los hombres, y con esas señales engaña a los moradores de la tierra. El poder del engaño no vendrá a través de amenazas ni violencia directa, vendrá mediante maravillas espirituales que impresionan al ojo humano, pero no están ungidas por el Espíritu Santo. Este poder no necesita armas ni ejércitos, necesita influencia, credibilidad teológica, aceptación global y la capacidad de moldear el pensamiento religioso colectivo sin ser cuestionado. La profecía no habla de un ataque frontal contra la fe, sino de una fusión engañosa entre lo verdadero y lo falso, una mezcla de verdad parcial con error sutil. Una combinación letal que confunde incluso a los escogidos, si fuese posible. Mateo 24:24. Nos alerta sobre esto porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El nivel del engaño será tan sofisticado que solamente aquellos que estén profundamente anclados en la palabra de Dios podrán discernir entre lo santo y lo profano, entre la voz del buen pastor y el eco de una religión impostora disfrazada de piedad. La figura del Papa Negro ha sido asociada también con un control indirecto sobre el poder visible, una sombra espiritual que da forma a las decisiones sin figurar públicamente, una presencia oculta que guía ideologías teológicas, acuerdos interreligiosos y posturas doctrinales globales. Este tipo de influencia se alinea perfectamente con lo que el Apocalipsis describe como un segundo poder que no tiene reino propio, pero ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. En otras palabras, actúa como representante espiritual de un poder más amplio y profundo, cuya meta no es establecer la verdad, sino consolidar una estructura que usurpe el lugar de Dios en la conciencia de los hombres. Este poder no necesita declarar guerra al cristianismo bíblico, solo necesita reformularlo y reestructurarlo hasta que deje de ser reconocible. Y eso se logra desde adentro, mediante doctrinas que parecen compasivas, pero niegan el arrepentimiento. Decisiones que suenan inclusivas, pero despojan al Evangelio de su exclusividad. Mandamientos humanos que reemplazan la obediencia a la palabra. La Biblia lo dijo claramente en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este texto retrata con precisión la religiosidad sin verdad, la estructura sin vida, la apariencia sin poder, que caracteriza al sistema promovido por este poder espiritual oscuro. Cuando se observa cómo se ha desplazado la centralidad de la cruz en muchos mensajes religiosos, cómo se ha reemplazado la predicación del pecado y la salvación por discursos de mejora personal y aceptación universal, se entiende que el escenario está siendo preparado para que este liderazgo espiritual oculto alcance su máxima expresión, no en una persecución directa, sino en una sustitución progresiva del Evangelio por un mensaje que agrada pero no salva, que inspira pero no redime, que conmueve pero no transforma el libro. De segunda de Pedro 2:1, lo denuncia sin rodeos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos no son herejes notorios, son maestros aceptados que operan desde el corazón mismo de la religión. La figura simbólica del Papa Negro representa entonces un punto culminante en esta estrategia milenaria, una estrategia que no necesita atacar la fe con fuerza, sino reemplazarla con astucia. El enemigo sabe que una mentira disfrazada de verdad tiene más poder de destrucción que una herejía declarada cuando la verdad se mezcla con error. Pierde su capacidad de liberar porque ya no es verdad pura. Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si esa verdad es adulterada,
si ha sido suavizada o manipulada, entonces ya no tiene el poder de transformar ni de redimir. Es simplemente una máscara piadosa colocada sobre una estructura vacía. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:1 advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta apostasía no vendrá por el abandono visible del cristianismo, sino por su transformación en algo irreconocible. Lo más alarmante es que muchas de estas doctrinas serán promovidas por líderes religiosos con autoridad e influencia, y el respeto de millones serán figuras que inspirarán confianza y que predicarán un evangelio distinto, pero que no parecerá distinto a primera vista. Esa es la sofisticación del engaño. Ese es el verdadero poder del sistema del fin. El símbolo del Papa Negro no debe ser interpretado con ligereza, ni visto como una teoría marginal. Es una representación poderosa de un liderazgo espiritual que obra desde las sombras, pero con consecuencias visibles para toda la humanidad. Un poder que habla en nombre de Dios, pero contradice su palabra, que promueve paz, pero no la que proviene del Espíritu Santo, que habla de amor, pero ignora la santidad, y que ofrece salvación sin arrepentimiento. Es esta figura la que prepara al mundo para rendir culto a una imagen que no representa a Cristo, sino a su imitador, el falso Mesías. La palabra de Dios nos llama constantemente a velar y a orar, a no dormir espiritualmente, mientras los sistemas de engaño se consolidan, y a permanecer firmes en la fe, no según las tradiciones humanas, sino según la revelación divina. Efesios 5:11 nos exhorta: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Este llamado implica una postura activa, una resistencia espiritual consciente, una determinación de no ceder a la seducción del error, aunque venga revestido de túnica sagrada y lenguaje teológico. El escenario profético está casi completo, los elementos están en su lugar y el terreno ha sido cuidadosamente allanado. La figura simbólica del Papa Negro como representante del liderazgo religioso oculto y engañoso del tiempo del fin no es una mera construcción especulativa, sino una manifestación de lo que la Escritura ha advertido desde hace siglos: un poder que no busca destruir desde afuera, sino corromper desde adentro, y que utilizará todos los recursos espirituales y teológicos disponibles para lograr su objetivo. Pero aquellos que están cimentados en la palabra de Dios no serán engañados, porque el Espíritu de verdad les revelará lo que los ojos naturales no pueden ver, ni los oídos comunes pueden discernir. Lo que se requiere en estos tiempos no es conocimiento superficial, ni emoción religiosa. Lo que se necesita es discernimiento profundo, una sensibilidad espiritual agudizada por la oración, la meditación bíblica y la comunión con el Espíritu Santo. Solo así podrá resistirse la influencia de este poder oculto. Solo así podrá reconocerse el momento en que las tinieblas se disfracen de luz para llevar al mundo a adorar lo que no es Dios, como si lo fuera. El llamado es a despertar, a no ignorar los símbolos ni las señales, a no minimizar el poder del engaño espiritual, porque el enemigo no necesita convencerte de que él tiene razón. Solo necesita que dudes ligeramente de lo que Dios ha dicho, y eso ha sido suficiente desde el principio. Todo lo que ha sido profetizado se está desarrollando no en grandes eventos visibles, sino en pequeños desvíos aceptados como progreso en ligeras alteraciones doctrinales, celebradas como inclusión en nuevas formas de espiritualidad que no demandan santidad ni sumisión al señorío de Cristo. El Papa Negro como símbolo representa este avance sutil pero profundo del error organizado y espiritualmente activo, operando en una esfera que muchos consideran sagrada, pero que se ha desconectado del fundamento de la verdad eterna. Por eso el tiempo de discernir es ahora, porque la oscuridad ya no se oculta, se disfraza de santidad, y si no tienes luz interna, no podrás distinguir la diferencia entre el verdadero pastor y el lobo cubierto de lana sagrada. El juicio comienza por la casa de Dios y la purificación vendrá. Primero por aquellos que dicen representar su nombre, pero han torcido su mensaje. Hoy es el día de estar alerta, porque la profecía no ha comenzado apenas, ya está en marcha y su desenlace está más cerca de lo que creemos.
Vivimos en un tiempo donde lo simbólico está dejando de ser metáfora para convertirse en realidad visible. Las profecías que durante siglos fueron interpretadas como misterios, aún lejanos, hoy resuenan con fuerza en los titulares del mundo. Los movimientos religiosos que una vez operaban de manera fragmentada están convergiendo en discursos globales que promueven una unidad espiritual sin doctrina y una paz religiosa sin verdad. Las señales descritas por la Biblia no han quedado en el pasado, ni están esperando manifestarse en un futuro remoto. Están sucediendo ante nuestros ojos con una precisión que no puede ser ignorada. Apocalipsis 13 habla de una bestia que engaña con señales y prodigios, no con violencia directa, sino con una seducción sutil respaldada por actos sorprendentes que cautivan los sentidos y adormecen el discernimiento espiritual. En nuestros días se están realizando acuerdos interreligiosos donde se afirma que todas las creencias conducen al mismo Dios. Estas declaraciones buscan establecer una base común que facilite el diálogo y la cooperación entre religiones. Pero al hacerlo, niegan la exclusividad del Evangelio proclamado por Jesucristo, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no deja espacio para relativismos ni sincretismos espirituales. Sin embargo, en nombre de la paz, se está gestando un sistema religioso que poco a poco va excluyendo cualquier verdad absoluta, en especial la verdad que emana del Evangelio bíblico. La Biblia advierte que llegará el momento en que la verdad será reemplazada por fábulas y los hombres se volcarán a líderes que les hablen según sus propios deseos. Segunda de Timoteo 4:3-4 lo señala con claridad, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta descripción profética se manifiesta hoy cuando los líderes religiosos más celebrados no son necesariamente los más fieles a las Escrituras, sino los que saben hablar sin incomodar, los que saben incluir sin corregir, los que saben proclamar sin confrontar. En este contexto se entienden las señales que están ocurriendo. Con alarmante frecuencia se levantan voces desde esferas religiosas que llaman a una reforma espiritual global, bajo un mismo sistema doctrinal, abierto, flexible, incluyente, y que busca eliminar las diferencias en aras de una supuesta unidad. La trampa se encuentra en que esa unidad se construye sobre la base de eliminar los fundamentos que sostienen la fe verdadera, como la santidad de Dios, el arrepentimiento del pecado y la autoridad única de las Escrituras. Juan 17:17. Nos recuerda: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, cualquier unidad que prescinde de la verdad bíblica no puede ser del Espíritu Santo, sino de otro espíritu que opera bajo la apariencia de bien. Las señales también están en los discursos oficiales que hablan de reimaginar la religión para el siglo XXI, adaptarla a las nuevas realidades sociales, reinterpretar las Escrituras para que encajen con los valores contemporáneos. Todo esto suena progresista, pero en realidad es una forma sofisticada de apostasía, porque despoja al Evangelio de su carácter eterno y lo somete al juicio de las tendencias humanas. Romanos 12:2. Exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto implica que la verdad no cambia, aunque cambie la cultura. El mensaje del Evangelio no necesita ser modernizado, necesita ser obedecido. En el plano político también se alzan estructuras que favorecen el cumplimiento de estas señales. Se crean organismos que buscan la alianza de religiones para el bien común, promoviendo códigos éticos universales y plataformas espirituales compartidas sin importar las diferencias doctrinales. El problema con esta aparente buena intención
es que erosiona silenciosamente la identidad del cristianismo bíblico al reducirlo a un conjunto de valores compatibles con cualquier fe. Esta nivelación doctrinal cumple lo anunciado en Apocalipsis 13, donde la segunda bestia induce a los habitantes de la tierra a adorar a la primera, la adoración. Aquí no se limita a ritos explícitos, sino a la sumisión espiritual y moral, a un sistema que suplantará a Cristo sin declarar guerra abierta, simplemente por medio de la persuasión sistemática. Las señales también se reflejan en cómo se habla del pecado desde los púlpitos modernos. La palabra pecado ha sido reemplazada por conceptos como errores, debilidades o procesos humanos. El llamado al arrepentimiento ha sido sustituido por el llamado a la autoaceptación, y el mensaje de la cruz ha sido suavizado hasta convertirlo en una metáfora de superación personal. Esta deformación del mensaje transforma la gracia de Dios en una excusa para permanecer igual y no en el poder para ser transformado, como declara Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La expansión de la tecnología y las plataformas digitales también ha sido un vehículo para propagar este nuevo mensaje adulterado con una velocidad sin precedentes. Nunca antes en la historia ha sido tan fácil difundir una enseñanza y moldear la percepción de millones con una sola transmisión. El enemigo ha aprovechado este recurso para posicionar doctrinas que promueven una fe sin cruz, una esperanza sin obediencia y una espiritualidad sin verdad. Muchos de los mensajes que se vuelven virales son los que exaltan al hombre en lugar de glorificar a Dios, los que prometen bendición sin compromiso y los que eliminan toda referencia a juicio o corrección. Este cumplimiento profético no se manifiesta a través de actos espectaculares, sino a través de una transformación paulatina del contenido espiritual que consume la humanidad. El libro de Daniel ofrece una visión que ilumina este proceso. Daniel 8:12 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esta profecía muestra cómo el engaño tendrá éxito no por su verdad, sino por su persistencia y aceptación masiva. La verdad será echada por tierra y no habrá oposición suficiente, porque los que deberían levantar la voz estarán ocupados en conservar sus plataformas, su imagen pública o sus alianzas estratégicas para no parecer divisivos. La señal más clara de que la profecía ha comenzado a cumplirse no está en los terremotos ni en los desastres naturales, está en la sustitución de la verdad por el consenso, está en la exaltación del hombre por encima de Dios, está en la pérdida de discernimiento dentro de la misma iglesia. La apostasía no ocurre fuera de ella, sino en su interior, y se manifiesta cuando el pueblo deja de escuchar la voz de Dios para seguir la voz de una espiritualidad que ha dejado de ser santa para volverse popular e inofensiva. Ezequiel 22:26 declara: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado entre ellos. Hoy esa profanación continúa cuando los líderes permiten que el mensaje sea diluido por temor a perder influencia, cuando se adopta una postura neutra frente a temas morales fundamentales, cuando se prefiere agradar al mundo antes que agradar a Dios. Este proceso no es nuevo, fue anunciado y se está cumpliendo con precisión. Cada vez que se firma un pacto interreligioso que niega la exclusividad de Jesús, cada vez que se promueve una visión del reino que excluye el arrepentimiento, cada vez que se valida una predicación sin cruz, se está colocando otro ladrillo en la construcción del sistema espiritual que conducirá a la adoración de la bestia.
La clave está en comprender que estas señales no se presentan como amenazas evidentes, sino como propuestas razonables que apelan a la sensibilidad humana, como estrategias diplomáticas para resolver conflictos o como caminos hacia la convivencia armoniosa. Pero detrás de ese lenguaje se esconde la misma intención que desde Génesis ha caracterizado al enemigo: introducir una duda ligera, alterar una palabra, reinterpretar un mandato. Hoy esa estrategia se repite, pero a escala global, con mayor refinamiento y con un envoltorio espiritual que la hace aún más peligrosa. Génesis 3:1 plantea con claridad la esencia del engaño con que comenzó todo, con que Dios os ha dicho. Es una pequeña distorsión suficiente para cambiarlo todo. Las señales están ahí no solo para ser observadas, sino para ser discernidas por aquellos que no se conforman con lo aparente, sino que escudriñan con la luz de la palabra. Salmo 119:105 dice: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esta lámpara no solo guía, sino que revela lo que otros no ven. En medio de una oscuridad espiritual que se disfraza de luz, la única forma de avanzar sin caer es caminar guiados por esa lámpara. Cualquier otro camino puede parecer correcto, pero conduce a la perdición. Lo más grave de estas señales es que no están siendo reconocidas como advertencias, sino celebradas como avances. Se ha invertido el criterio espiritual. Lo que antes era llamado pecado, ahora es proclamado como virtud. Lo que antes era firmeza, ahora es tachado de intolerancia. Y lo que antes era fidelidad a la palabra, ahora es visto como fanatismo. El espíritu de engaño no necesita negar a Dios para triunfar. Solo necesita reemplazarlo con una versión domesticada que sea aceptable para todos. Y ese Dios fabricado por el consenso no salva, no confronta, no transforma, y por tanto no es el Dios de las Escrituras. Cuando Jesús habló de los tiempos finales en Mateo 24, advirtió que habría señales visibles, pero también alertó sobre el engaño que vendría vestido de espiritualidad. Su preocupación no fue solo por los eventos externos, sino por la ceguera interna que impediría reconocer el cumplimiento de las profecías. Mateo 24, 11 y 12 lo resume: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta frialdad espiritual no viene de afuera, surge cuando se reemplaza el fuego de la verdad por una religión sin convicción, cuando se elige la comodidad sobre la obediencia y la aceptación sobre la verdad. Hoy más que nunca se necesita una generación que no se deje impresionar por los discursos, sino que escuche con discernimiento. Una generación que conozca las Escrituras, no solo por tradición, sino por convicción, y que tenga el valor de permanecer firme cuando la mayoría elija el camino amplio. Jesús dijo en Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa puerta estrecha sigue siendo la única que conduce a la vida eterna, y no puede ser ampliada para que quepan todas las ideologías, ni diluida para que nadie se sienta excluido. Las señales están frente a nosotros, no para generar temor, sino para activar el espíritu de vigilancia espiritual que la palabra demanda. No se trata de especulaciones ni de interpretaciones alarmistas. Se trata de hechos que coinciden con la profecía, con una exactitud que no puede ser ignorada. Apocalipsis no fue escrito para ser una historia simbólica. Fue una advertencia real para un tiempo real, y ese tiempo es ahora. Si el mundo religioso marcha hacia una unidad sin verdad, si la espiritualidad global avanza sin arrepentimiento, si el mensaje de la cruz está siendo sustituido por palabras de aprobación, entonces la profecía ha comenzado y la iglesia debe despertar, porque Dios no dejará sin testigos. En medio del engaño siempre habrá quienes proclamen la verdad, aunque les cueste la popularidad, el prestigio o incluso la vida. Apocalipsis 12:11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Estos serán los que no se inclinarán ante el sistema. Estos serán los que reconocerán las señales. No con miedo, sino con entendimiento, porque saben que todo lo que está ocurriendo ha sido ya escrito, y todo lo que ha sido escrito se cumplirá sin falta hasta la última letra. La unidad religiosa mundial ha comenzado a tomar forma bajo el lema de la inclusión, y la tolerancia suena noble. Se presenta como la solución definitiva a siglos de divisiones y conflictos espirituales, pero al mirar con atención a la luz de la palabra, esta aparente reconciliación entre credos distintos revela una amenaza espiritual que va más allá de las intenciones humanas. Apocalipsis 13 muestra cómo el sistema del fin será sustentado por una religión global que se presenta como portadora de paz, pero que tiene como propósito final preparar a la humanidad para adorar una imagen que no representa a Dios, sino al hombre entronizado en el lugar de Dios. Esta unidad no surge de la verdad, sino de la necesidad de eliminarla en favor del consenso, porque donde la verdad es absoluta, no hay espacio para todas las voces. La Escritura nos advierte que llegará el momento en que la fe será diluida para acomodarla a todos los pueblos y naciones. Un evangelio que no incomoda, no transforma, un mensaje que no confronta, no redime, y una espiritualidad que se adapta a la cultura no puede tener el sello del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6:14 dice: claramente, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No se puede construir unidad espiritual donde no hay acuerdo en la verdad. La verdadera fe no busca popularidad ni aprobación global, busca obediencia y fidelidad al Dios que no cambia. En nombre de la paz se están construyendo templos que acogen todas las religiones en un solo espacio, promoviendo la idea de que todos adoramos al mismo Dios con diferentes nombres. Sin embargo, esta visión niega el núcleo del Evangelio. La afirmación de que solo a través de Jesús se accede al Padre, Juan 10:9, declara: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cualquier otra vía propuesta en nombre de la unidad espiritual es una puerta falsa diseñada para alejar al hombre del verdadero camino que es Cristo. La trampa no está en la violencia, está en la suavidad de un mensaje que seduce pero no salva. Esta falsa unidad tiene una raíz profunda en la sed de control espiritual global. Una religión que abrace a todos sin distinguir el error de la verdad se convierte en el vehículo perfecto para establecer el sistema del anticristo. Un sistema que no necesariamente niega a Dios, pero lo redefine, lo acomoda, lo convierte en un concepto moldeable para todos. Y por tanto en un Dios que ya no puede exigir santidad, ni arrepentimiento, ni exclusividad. Es la construcción de un altar sin fuego, es la proclamación de un reino sin cruz, es la exaltación de la humanidad por encima del Creador. La unidad verdadera no es aquella que ignora las diferencias, sino la que se establece en la verdad revelada. Cualquier otra forma de unidad es superficial y temporal, y peor aún es espiritualmente destructiva, porque no edifica en la roca sino sobre arena. Mateo 7:26-27 nos recuerda que quien construye sobre la arena verá su casa caer cuando llegue la tormenta. Y esta tormenta profética, ya se está levantando una tormenta que probará qué mensaje permanece y cuál se derrumba bajo el peso de su falsedad. Lo más alarmante de esta trampa es que no se impone por la fuerza, se acepta con entusiasmo, porque se reviste de nobleza, de humanidad, de sensibilidad. Pero detrás de su discurso se esconde una intención clara: reemplazar la verdad de Dios por una narrativa global que idolatra la unidad por encima de la revelación divina. Apocalipsis 17 describe a una mujer vestida de púrpura sentada sobre una bestia con nombres de blasfemia. Una imagen que representa la unión de poder político y religioso para perseguir a los santos y dominar a las naciones. Esta figura no persigue con armas, sino con alianzas, con acuerdos, con mensajes dulces que conducen al engaño. Cuando se construye una espiritualidad que no exige obediencia ni transforma el corazón, se está allanando el camino para que el mundo adore lo que no es Dios, como si lo fuera.
Por eso esta unidad religiosa no es el cumplimiento de una profecía de restauración, es el inicio del cumplimiento de una advertencia de juicio. Porque en el momento en que se niega la exclusividad de Cristo, también se niega la redención que solo su sangre puede ofrecer. Hebreos 9:22 nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y ningún otro camino propuesto por esta falsa unidad puede sustituir ese sacrificio. El llamado de Dios no es a mezclarnos para ser aceptados, sino a ser santos como Él es santo. Primera de Pedro 1:16 lo deja claro. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esa santidad implica separación, implica fidelidad, implica decir no a un sistema que busca incluir a todos, pero sin transformación espiritual. Lo que se presenta como inclusión muchas veces es simplemente una forma disfrazada de apostasía, porque cuando todo se acepta como verdad, entonces ya no hay verdad. Esta trampa está diseñada para atraer a las masas porque elimina el peso de la responsabilidad espiritual y lo reemplaza por una experiencia emocional colectiva. Pero el reino de Dios no se establece por emoción, sino por obediencia, no por acuerdos humanos, sino por revelación divina, no por ecumenismo, sino por la acción poderosa del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 revela esa obra del Espíritu. No viene a celebrar nuestra diversidad espiritual, viene a confrontarnos con la verdad que salva. Si la iglesia no discierne este momento, puede ser arrastrada por una corriente de espiritualidad adulterada que habla de Dios, pero no lo representa, que canta himnos, pero no vive en obediencia, que proclama amor, pero niega la verdad. Esta no es una unidad bendecida, es una alianza profanada, una estructura diseñada para preparar al mundo para un gobierno espiritual sin Cristo y sin cruz. Por eso, hoy más que nunca, el pueblo de Dios debe alzar su voz, no para pelear contra las personas, sino para resistir los sistemas que distorsionan la verdad de su palabra. El Espíritu de Dios no puede habitar en una doctrina que lo niega, aunque mencione su nombre. No puede moverse en una estructura que elimina la necesidad de la sangre del Cordero, por muy inclusiva y moderna que parezca la gloria de Dios, no se manifiesta donde su verdad ha sido reemplazada por el consenso humano. Porque Dios no se adapta al hombre, el hombre debe rendirse ante Dios, y toda estructura que no nace de esta rendición es parte de un sistema que, aunque suene a cielo, está conectado con el infierno. Por eso Apocalipsis 18:4 clama con urgencia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La advertencia está clara. La trampa no vendrá con cadenas, vendrá con abrazos, no exigirá renunciar a Dios, solo pedirá renunciar a su exclusividad, no perseguirá a los creyentes, al inicio los invitará a unirse, pero en el momento en que la verdad bíblica sea afirmada, será considerada peligrosa, divisiva y hasta extremista, porque la unidad sin verdad no tolera la verdad que divide. Por eso el tiempo de decidir ya ha comenzado. O permanecemos firmes en la verdad, aunque el mundo nos rechace, o nos acomodamos a la falsa paz que el mundo ofrece, pero negamos con ello al único que puede salvar, a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. En tiempos donde la confusión espiritual se disfraza de revelación divina, el papel del verdadero creyente se vuelve más crucial que nunca. La Biblia no nos llama a seguir la corriente del mundo, ni a aceptar pasivamente todo lo que lleva el nombre de Dios, sino a probar los espíritus y discernir si realmente provienen de Él. Primera de Juan 4:1 establece esa responsabilidad espiritual como un deber ineludible para quienes desean mantenerse firmes en medio del engaño profetizado. El creyente fiel no puede ser llevado por toda doctrina nueva, ni seducido por discursos que apelan a la emoción, pero niegan la verdad. Debe permanecer arraigado en la palabra, caminar en obediencia y dejarse guiar por el Espíritu Santo, cuya voz no contradice jamás las Escrituras. La fidelidad en tiempos de engaño no se mide por asistencia religiosa ni por emoción espiritual, se mide por la capacidad de sostener la verdad. Aunque todo alrededor exija lo contrario,
En Juan 8, 31, 32, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad espiritual no se alcanza a través de la unidad sin doctrina, sino por medio de la obediencia a la palabra inmutable del Dios vivo. Cuando el sistema del mundo se levanta con apariencia de santidad, solo los que han aprendido a reconocer la voz del buen pastor podrán resistir la tentación de conformarse. Jesús lo expresó sin ambigüedad en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen en medio del ruido de falsas doctrinas. El creyente debe entrenar su oído espiritual, no para escuchar lo que agrada, sino para seguir lo que transforma, porque no todos los caminos que mencionan a Dios conducen a Él. Solo aquellos que se sujetan a su verdad permanecerán en pie cuando todo lo demás caiga. El tiempo para despertar ha llegado. Ya no se trata de advertencias futuras, sino de realidades presentes que reclaman una respuesta urgente. Dios nunca ha guardado silencio ante el pecado colectivo, ni ha dejado sin luz a los suyos en medio de la oscuridad espiritual. Pero la luz no es útil para quien decide cerrar los ojos. Lo que estamos viviendo no es una temporada común, es el umbral de un cumplimiento profético que marcará el destino eterno de multitudes. La profecía no está dormida ni en pausa, está activa, visible y acelerada mientras el mundo se adormece con la ilusión de progreso espiritual sin conversión verdadera. Romanos 13:11 nos recuerda que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La pasividad espiritual no tiene lugar en este escenario. Los que sigan esperando señales espectaculares pueden perder la capacidad de ver las señales claras que ya se están cumpliendo en la manera en que la verdad es relativizada, en cómo el pecado es normalizado, en la forma en que las estructuras religiosas se vuelven herramientas para sostener el engaño colectivo mientras proclaman una fe sin el poder del Espíritu Santo. Lo que antes era advertencia ahora es evidencia. Dios no nos ha llamado a adaptarnos a este sistema, sino a ser testigos que confronten con la verdad que libera. Efesios 5:14 dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la hora en que cada creyente debe examinar su fundamento y decidir si seguirá las voces que acarician el oído o la voz del pastor que guía por sendas de justicia. Aunque exijan renuncia, el Evangelio no vino a negociar con el pecado, sino a destruirlo con la cruz. No vino a convivir con el mundo, sino a redimirlo por medio del arrepentimiento. El silencio ante la mentira es complicidad espiritual. Cada pacto firmado en nombre de la unidad sin verdad, cada altar edificado donde no se menciona el nombre de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Cada vez que se calla la doctrina para evitar ofender, se está levantando un sistema que se alinea con la bestia. De Apocalipsis 13, no habrá espacio para la neutralidad. El tiempo de decidir ha comenzado y postergar la decisión es ya una forma de rendirse a las tinieblas disfrazadas de luz. Hebreos 10:37 declara: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras tanto, la iglesia verdadera no puede permanecer dormida ante la instauración de un sistema global que promueve una religión sin redención, una espiritualidad sin santidad y una fe sin verdad. El creyente despierto no observa pasivamente, sino que se consagra, se separa y se prepara, porque sabe que el juicio comienza por la casa de Dios y que el regreso de Cristo no será precedido por una celebración religiosa mundial, sino por una gran apostasía que parecerá avivamiento, pero negará el poder de la cruz. Lo que viene no es una simple transformación de ideas, es una confrontación espiritual entre la verdad eterna y la mentira organizada. Lo que hagas ahora determinará en qué lado estarás cuando lo profetizado termine de revelarse y ya no quede lugar para decidir, sino solo para rendir cuentas. Cuando la verdad es sustituida por la conveniencia y la convicción por la aceptación, lo que se produce no es renovación espiritual, sino deformación doctrinal.
Lo inquietante de los tiempos que vivimos no es solamente lo que está sucediendo, sino lo que ya no se dice, lo que ya no se predica, lo que ya no se defiende con celo santo. El silencio ante la desviación no es neutralidad, es rendición camuflada bajo la bandera de la tolerancia. Dios no llamó a su pueblo a ser espectadores del avance del error, sino columnas y baluartes de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 afirma que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, y donde la verdad deja de sostenerse, la estructura entera se derrumba, aunque parezca viva, aunque siga hablando de Dios. Esta conclusión no es un cierre, es una puerta abierta a la reflexión individual, porque el propósito de todo lo dicho no es alimentar el miedo, sino despertar la responsabilidad espiritual. Si todo lo que hemos visto tiene fundamento bíblico, entonces lo que viene no se puede detener, pero sí se puede discernir. Y ese discernimiento no es automático, es fruto de comunión profunda con Dios. No se trata de conocer los detalles simbólicos del Apocalipsis, sino de estar alineados con el corazón del autor de la profecía. No se trata de especular sobre el rol de figuras religiosas, sino de mantenernos firmes en el único nombre dado a los hombres, en quien hay salvación: Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. La batalla más peligrosa no es la que se libra en los altares visibles, sino en el interior del alma humana, donde cada día se decide a quién se le dará autoridad, si al sistema del mundo que ofrece una espiritualidad sin verdad, o al reino de Dios que exige rendición completa para salvación eterna.